estaban hechos a mano. Entonces San Agustín lo ve y dije, qué libro tan mal escrito. Es lo primero que dice cuando ve la Biblia y lee unos párrafos, ¿no? Pero ¿qué necesitaba Agustín? Necesitaba toparse, como decimos en México, con la horma de su zapato. ¿Y cuál fue la horma de su zapato? El obispo Ambrosio de Milán. Cuando Agustín, por pura casualidad, acompañando a su madre, escucha por primera vez a Ambrosio de Milán, que por cierto, San Ambrosio de Milán, padre y doctor de la iglesia, era el director espiritual de Santa Mónica. Entonces San Agustín, wow, así como que se queda impactado con la homilía de Ambrosio, de San Ambrosio, y dice, para su interior, por fin, una inteligencia como la mía. Entonces, hermanos, Dios trabaja a través de causas segundas. Causas segundas es un término teológico que utiliza Santo Tomás de Aquino para decirnos cómo obra Dios de maneras que ni siquiera nosotros pensamos que puedan ser hasta lógicas. Entonces, San Agustín pues tenía una inteligencia clara, pero él despreciaba a los cristianos como poco inteligentes. Pero cuando se topa con Ambrosio, el obispo de Milán, ve que es una inteligencia y le cuesta reconocerlo, que es una inteligencia superior a la suya, que le empieza a responder todas sus interrogantes. Claro, Agustín pues también experimentó la herejía, se metió a la secta de los maniqueos, que consideran que el cuerpo humano es malo, que el matrimonio es un mal necesario porque hay sexo de por medio, cosas así, pero pues es una herejía. Pero poco a poco fue volviendo al redil, y gracias a Ambrosio, pero también a la oración de su madre, o sea, más bien la oración de su madre movió a que Dios utilizara a Ambrosio con su inteligencia para que Agustín entendiera la Sagrada Escritura. Amén. Eso se llaman causas segundas, queridos hermanos. Entonces, la virtud de la paciencia, mientras llega nuestra sanación y nuestra liberación, tenemos que ver las causas segundas. Es que yo le digo a mi hijo que cambie, que cambie, que cambie. Bueno, si le estás diciendo a tu hijo, si le estás moliendo todo el día que cambie, no va a cambiar. Tienes que seguir orando. Claro que tienes que corregirle y no tienes que permitir situaciones ni de abuso ni de cosas que estén mal. Pero también abrázalo, también ámalo, etcétera. Miren, dicen que está mal ponerse uno mismo como ejemplo, pero yo no escuchaba a mi mamá, yo me burlaba de mi mamá. ¿Cómo me llegó Dios? ¿Cuál fue la causa segunda que Dios utilizó? Una exnovia que me invitó al grupo de oración. Exacto. Esa fue la causa segunda. Entonces, la paciencia nos permite tener discernimiento. Señor, yo ya no sé cómo llegarle a mi esposa, no sé cómo llegarle a mi esposo, yo no sé cómo llegarle a mis hijos, yo no sé cómo llegarle a mis hermanos, pero tú sí sabes, Señor, tú sí sabes. Condúcelo como buen pastor que eres hacia esos campos verdes donde él pueda pastar tranquilo. Y Dios te lo va a conceder. Eso, queridos hermanos, se llama discernimiento. La paciencia también nos da discernimiento para darnos cuenta cómo Dios está obrando. ¿Qué te parece hasta ahorita? Hasta ahorita excelente, porque nosotros necesitamos despertar y darnos cuenta de todas estas cosas para darnos cuenta de las diversas maneras como actúa Dios en nuestra vida y la manera como debemos esperar y tener paciencia hasta que Dios vaya obrando poderosamente. Y me parece interesante este último pensamiento que tú has compartido, porque también es una oportunidad para nosotros darnos cuenta cuándo puede estar Dios utilizando a alguien para atraerme más hacia Él, o para atraer a tu hijo, o para atraer a tu esposo. Entonces ir conectando todo eso a lo que yo estoy haciendo para unir fuerza a la gracia que Dios quiere ofrecer, ¿verdad? Que es definitivamente la respuesta a tu intención o a tu petición. Es decir, que me parece interesante esta idea porque es como un alimentar un poco todo ese proceso con elementos que son reales, que son de verdad eficaces, porque tenemos que ver las diversas maneras y en la palabra de Dios nos damos cuenta de cuántas maneras actuaba Jesús. Actuaba con aquel que le llevaban y se la tiraban en el piso porque había sido encontrada
en flagrante adulterio, pero ataba también con aquella que llega a sus pies llorando por sus pecados. Actuaba con aquel que le perseguía, como en el caso de San Pablo. Es decir, la diversidad de manera como Dios actúa en cada uno de nosotros, yo diría que es única y especial, y tiene millones y miles de millones de maneras, porque cada uno es, diría yo, personalmente diferente en cada experiencia, en cada relación con Dios, e incluso en cómo Dios actúa para atraernos a Él o atraer a alguien de nuestros familiares hacia Él. Claro, y miren, hablando sobre todo de esa virtud de la esperanza, tenemos que darnos cuenta que una virtud va cultivando otro tipo de virtudes. Por ejemplo, la virtud de la esperanza nos va a conducir a tener templanza. ¿Qué significa templanza? Este término está muy relacionado con los herreros, aquellos que trabajan el metal pues para hacer maravillosas piezas, incluso de arte, pero con metal. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Pues una pieza dura, tienen que meterla al fuego para que se ponga al rojo vivo, pero únicamente estando al rojo vivo pueda amoldarse. ¿Y cómo se amolda una pieza metálica al rojo vivo? A través de golpes. O sea, eso le va dando dureza, le va dando consistencia. Y por eso la esperanza nos va dando templanza. Que la templanza viene del latín temperare, o de es el sustantivo temperantia, y origina el verbo temperare. ¿Qué significa? Hacer que algo modere su temperatura de acuerdo al tiempo. Grábense esto, queridos hermanos, pónganlo en sus diccionarios. Que modere su temperatura emocional, psicológica, espiritual y hasta física de acuerdo a un tiempo específico. Moderarse. Porque también temperare está relacionado con el tiempo. ¡Wow! O sea, cuando nosotros estamos ejerciendo la virtud de la esperanza, eso nos da temperanza, que significa moderarnos en nuestro carácter, en nuestro espíritu, pero en el tiempo de Dios, pero también reconociendo nuestro tiempo presente. Moderarnos, tener mesura. Entonces, la virtud de la templanza es muy rica y es más preciosa de lo que parece. Muchos dicen, perdón, o muchos relacionan la temperanza con reprimirse. Ay, es que ya no tengo que hacer esto. Bueno, una pregunta, ¿de qué sirve que dejes de hacer algo si vas a estar quemándote por dentro por hacerlo? Exacto. La virtud de la templanza te va a hacer dejar de hacer eso, pero también no desear hacer eso que siempre estuvo mal. La templanza produce en nuestra alma muchos bienes. La templanza es hija del orden y crece y se desarrolla con la mortificación o con el sacrificio. ¿Te acuerdas que te puse el ejemplo del santuario, donde hay limpieza, orden y silencio? Uh-huh. Bueno, ¿cómo se logra eso? Con la mortificación, morir a sí mismo, con el sacrificio. Por eso Patricio, el esposo de Mónica, tuvo la gracia de la conversión al momento de su vida, porque lo que él no quiso sacrificar por la virtud del sacramento del matrimonio, Dios se lo concedió, pero por medio de Mónica, porque ya no son dos, fue una sola carne. Imagínense cuando nosotros nos templamos humanamente hablando, que es actuar o hablar de forma cautelosa y justa, siendo sobrios, con moderación, con continencia para evitar daños. Si eso lo hacemos en forma humana, como una cualidad humana, imagínense cuántos beneficios no nos traerá de manera emocional, psicológica y sobre todo espiritual. Porque es una virtud que permite controlar nuestras pasiones, nuestros vicios, irlos moderando hasta que se vayan eliminando y no volver a ellos.
también controlar los impulsos frente a los encantos de los deseos, los placeres o los instintos. ¿Los impulsos son malos? No. Santo Tomás de Aquino nos dice que la pasión no es mala. Lo que hace mala a una pasión es cuando está fuera de orden, o sea, Exacto. desordenada. Exacto. Entonces, la templanza requiere buen juicio de parte nuestra, requiere prudencia, requiere discernimiento, requiere precaución y requiere sabiduría. ¡Ay, Diosito Santo! ¡Qué hermoso está esto, eh! Exacto. Entonces, cuando nosotros estamos en esa templanza, o sea, cuando esperamos, empezamos a tener temperancia. Señor, yo sé que tu sanación se va a dar, pero Dios te va a dar la templanza, porque si le pides que sane la relación con una persona con la que has estado mal, ¿qué es lo primero que va a dominar el Señor en ti? ¿Y qué es lo que te va a urgir a que lo hagas? A que no respondas impulsivamente cuando hay alguna chispa que encienda la ocasión. Entonces te lo voy a repetir, la templanza, la esperanza nos da templanza. La templanza nos lleva a dominar nuestras pasiones, nuestros impulsos que son desordenados, a ordenarlos en el bien. Pero Exacto. también la templanza requiere, de parte nuestra, buen juicio. ¿Qué es buen juicio, queridos hermanos? Razonar las cosas. Te vas a pelear no con la persona, sino con lo que la persona está manifestando. O sea, ama a la persona, porque a veces atacamos no solamente el pecado de la persona, atacamos a la persona y por ende perdemos a la persona. Entonces, la templanza nos da buen juicio, prudencia, discernimiento, precaución y también sabiduría. Permite controlar y tener dominio sobre nuestros actos, mantener el equilibrio. Por eso a veces, hermanos, con justa razón nos critican de que somos candil de la calle y oscuridad de nuestra casa. Cuando nosotros ejercemos la templanza, hermanos, nos vamos a evitar situaciones que ni siquiera deben de ocurrir. ¿Qué te da la templanza? Que aprendas a disfrutar de las cosas buenas, pero sin caer en el exceso. De que transformes aquello que es dañino o benéfico, hasta perjudicial, en un bien. ¿Te acuerdas que te decía de que con aquella persona que te peleaste, que empieces a recordar las cosas buenas que tuvieron y que hicieron cuando eran niños o cuando eran adolescentes, hasta ese momento de la discusión que causó la separación? Eso te va a ir ayudando mucho. Esa templanza pues también trae armonía, buena disposición, te mejora el ánimo, y cuando te mejora el ánimo se disparan las endorfinas, se dispara la oxitocina, se disparan todos aquellos agentes químicos del cerebro que te permiten tener estados de paz más continuos, permanentes. Por eso la oración, hermanos, la espera en oración también tiene efectos sobre nuestro cuerpo y sobre nuestro organismo. O sea, no solamente basta, Dios no solamente quiere restaurar las relaciones entre los demás, sino que también restaurando esas relaciones, nuestra salud física va mejorando. Exacto. Pero bueno. Interesante. Por eso, por ejemplo, es tan importante lo que así cada día tratamos de hacer, es recordar la necesidad que tenemos de renovar la presencia del Espíritu Santo, que es la que ayuda en ese tipo de virtudes, de hábitos, como es la templanza. Esa capacidad que ya nos ha descrito nuestro hermano Gerardo, pues de tener ese control de las pasiones, porque las pasiones, y me ha parecido muy importante este punto, porque a veces creemos que las pasiones pues son algo negativo, y mira, y qué bueno que tú lo has aclarado, ¿no? Por ejemplo, bueno, tener pasión por la música, bueno, puede ser negativo, pero puede ser positivo. Puede darle a tu hijo, por ejemplo, el que se desarrolle en tocar un instrumento y hacer buena música, pero la pasión por la música te puede llevar, qué sé yo, a la fama y a la drogadicción y a ese mundo oscuro y mundano de la música moderna de hoy, que no tiene nada que ver con la verdadera música, que siempre debe llevar un mensaje que edifique, y que, como ya tú has dicho, no toda la música que escuchamos por ahí
es mala, pero hay tanta mala simplemente por eso, porque la persona con pasión por la música no supo conducir su pasión, moderar su pasión.